Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos aquí de nuevo esta tarde. Y para aquellos de ustedes que están en televisión, creo que la mayoría de ustedes se da cuenta ya que producimos 4 programas en sucesión aquí en Tulsa y siempre nos gusta dejar la alfombra de bienvenida afuera. Si alguna vez pasas por Tulsa de camino al sur o a donde sea, te agradeceríamos que te pusieras en contacto con nosotros y vinieras a ser parte de esta tarde de producción. Y de nuevo, siempre nos gusta recordar a nuestra audiencia que somos solo un estudio bíblico informal y no intentamos atacar a nadie ni refutar a nadie, sino que simplemente vamos a enseñar la palabra y, suerte, a medida que se abre la palabra, el Espíritu Santo convence, corrige y reprende, como dijo Pablo, que fue dado. Así que simplemente te damos la bienvenida y de nuevo, nos gusta recordarles a todos que todos los programas anteriores están disponibles en video, audio y en papel impreso. Y también, si te gustaría recibir nuestro boletín trimestral, por favor, envíanos una dirección y un nombre y te agregaremos a la lista. Está bien. Creo que para aquellos de ustedes que están en el estudio ya han abierto. En Efesios capítulo 1, Roy lo tiene en la pizarra y supongo que podría recordar a nuestra audiencia que si alguna vez quieren llamar con respecto a un programa en particular, traten de obtener el número del libro 36, primera hora y la primera lección, y luego siempre podemos señalar con precisión a qué programa te refieres. Así que, y ten en cuenta que hemos vivido y aprendido en este negocio. Cuando comenzamos, Dios mío, Iris y yo estábamos hablando ayer de lo ignorantes que éramos. Quiero decir, no sabíamos nada sobre televisión, ni sobre ninguna de estas tecnicalidades, pero con suerte estamos aprendiendo a medida que avanzamos, así que tómalo en serio. Si quieres hacernos saber qué programa tienes, solo verifica el número en la pizarra. Está bien, volvamos a Efesios y retomaremos donde lo dejamos en nuestro último programa. Y recuerda, el libro de Efesios es un libro doctrinal que está un paso por encima, incluso de las cartas anteriores de Pablo a los Romanos, Gálatas y Corintios, y entra en esa área más profunda. Nuestra posición en Cristo, vaya, cuántos pocos creyentes se dan cuenta de dónde estamos posicionalmente y cómo podemos descansar en eso, que no es solo para esta vida, sino para toda la eternidad. Y la frase preposicional a la que siempre me refiero a lo largo del libro de Efesios 90 y tantas veces es ¿en Cristo o en quién? En Él. Y siempre se refiere nuevamente a nuestra posición. Así que mientras hemos estado revisando estos primeros 10, 11, 12 versículos, esto es lo que Pablo ha estado mostrando. ¿Cómo es eso? Como resultado de nuestra gloriosa salvación por fe y solo por fe, Dios no solo nos ha colocado en el cuerpo de Cristo, sino que también nos ha posicionado en los lugares celestiales. Ahora, creo que hice referencia hace 1 o 2 semanas, mi hijo mayor hizo la pregunta. Un día estábamos tomando café y él dijo, bueno, ¿cómo sabemos que ahí es donde estamos? Bueno, es por fe. Quiero decir, no tenemos un diploma en la pared y no tenemos nada en lo que podamos poner nuestras manos, pero nos guiamos por lo que dice la palabra, y la palabra nos dice que aquí es donde estamos, y así, por fe, entendemos que nuestra posición ahora está en los lugares celestiales y solo somos peregrinos de paso. Este mundo, como lo ha expresado el compositor, este mundo no es nuestro hogar. Es solo una experiencia pasajera porque para la eternidad nuestra posición está en los lugares celestiales. Bien, así que ahora solo para un pequeño repaso de la lectura de los versículos y luego entraremos en el versículo 13. Me gustaría detenerme o comenzar más bien en el versículo 11. Mira, ahí está desde el principio, en quien también
hemos obtenido, ahora eso está en pasado, ¿ves? Ya, está hecho. Hemos obtenido una herencia siendo predestinados, en otras palabras, en la manera soberana de hacer las cosas de Dios, hemos sido predestinados de acuerdo al propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Y por supuesto nosotros, me desvié un poco de eso en uno de nuestros programas anteriores. Ahora, el versículo 12, todo esto se ha hecho en nuestro nombre, para que seamos para la alabanza de su gloria. En otras palabras, nada de esto es realmente para nuestro beneficio, ¿verdad? Nada de esto se ha hecho solo para glorificarnos a nosotros. Todo esto se ha hecho para que nosotros a su vez podamos glorificar a Dios. De hecho, me gustaría volver. No soy un gran experto en catecismo, pero siempre, cada vez que digo eso, tengo que recordar una de las preguntas de uno de los viejos catecismos, creo que era el Heidelberg, que comenzaba con la pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta a esa pregunta fue que para glorificar a Dios y disfrutar de Él eternamente, para siempre. Mira, muchas cabezas están asintiendo. Todos ustedes han pasado por eso. Lo aprendiste, sea que lo entendieras o no. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y me gusta eso absolutamente. Ese es el propósito completo. Y así Pablo lo expresa en el versículo 12, entonces, que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, voy a incluir el pronombre ahí para que no perdamos el contexto. Nosotros, que primero confiamos o creímos o pusimos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo, no en nada más, no en una denominación, no en un ritual, no en una religión, sino en Cristo. Y ahora comenzaremos con un nuevo tema, en Cristo ves, en quien tú. Además, ahora, si tienes la mayoría de tus traducciones más nuevas, la palabra confiado está en cursiva, lo que significa que se ha añadido, y lo verifiqué con el original, y efectivamente el original no tiene esa palabra ahí, tampoco tiene las dos palabras después. Y así del original simplemente leeremos como dice, y luego volveremos a mirar la versión de King James, pero dice, en quien, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación, en quien, habiendo creído, fuiste sellado con ese santo espíritu de promesa. Ahora, así es como está en el original, fuera del griego original, así es como se lee. Pero ahora, en la versión de King James, no están destruyendo el concepto de ninguna manera, pero cuando dicen entonces, en quien también tú confiaste, o como se implicaba en el original, habiendo oído. ¿Ves? Así que en quien también. Ustedes confiaron ahora. Siempre recuerda estas palabras que son sinónimas en las Escrituras. La confianza se usa generalmente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero es lo mismo que creer. Y luego también tienes, por supuesto, la fe, que es creer. Y así que siempre hago hincapié en que confiar, tener fe y creer, los tres básicamente significan lo mismo. Y así que puedes usarlos de manera sinónima. Así que en Cristo, el Cristo en el que creíste o en el que pusiste tu fe después, o habiendo oído la palabra de que, ¿verdad? Ahora ves, estamos viviendo en una época en la que la verdad casi está siendo pisoteada como si fuera irreverente y que no hay absolutos y más o menos. Estamos viviendo en una sociedad de gratificación instantánea y todo el concepto de que mientras no mates a alguien en el proceso, ¿por qué no adelante y disfrútalo? Pero eso no es lo que declara la verdad. La verdad, por supuesto, se manifiesta a través de la palabra de Dios. Y esa palabra a la que siempre tenemos que acudir cuando vemos que estas cosas se acercan a nosotros. Así que, habiendo oído la palabra de verdad, no de algún predicador de televisión, no de mí ni de alguien más, sino habiendo oído la palabra de Dios, palabra. Ahora, eso me recuerda, ni siquiera tenía la intención de hacer esto. Y le digo a alguien, sabes, nunca sé a dónde voy a ir de un minuto a otro. Simplemente dependo del Espíritu para que me guíe. Regresa a Romanos capítulo 10.
Romanos capítulo 10. Sería genial si pudiera repasar todo esto con Iris antes de llegar aquí y ella pudiera tener todas sus pequeñas pestañas en el libro, pero eso no funciona así. Y por eso no puedo usar gráficos profesionales en la pantalla porque nunca sé qué versículo vamos a usar. Pero Romanos capítulo 10, a la luz de haber oído la palabra de verdad, y aquí Pablo lo expresa de manera tan explícita. Versículo 14. Creo que incluso lo hemos visto en nuestro último programa. Así que para aquellos de ustedes que lo ven a diario en televisión, probablemente pensarán, bueno, no puede recordar 24 horas, pero ni siquiera lo recordarás. Para nosotros. Ahora, ha pasado un mes. Está bien. Versículo 14. ¿Cómo pues llamarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en él de quien no han oído? ¿Qué he escuchado? ¿Ves? ¿Ves la conexión? Regresa a Efesios otra vez. Esto es un estudio bíblico. No estamos tratando de abarcar un montón de temas. No estoy tratando de predicarte. Vamos a ver lo que dice la palabra. Regresa a Efesios otra vez, en quien también ustedes confiaron, teniendo que escuchado. Palabra de verdad. Está bien, regresa a Romanos. ¿Y cómo creerán en él de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no recuerda? Hice el comentario, una mejor palabra es proclamador. Sí, recuerdas. Está bien. ¿Y cómo oirán sin alguien que proclame? ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? ¿Y cuán hermosos son los pies de aquellos que proclaman el Evangelio de paz y traen buenas nuevas de cosas buenas? Y luego, versículo 17, así que la fe, de esto es de lo que estamos hablando ahora. Fe, confianza, creer, viene por oír. ¿Sabes? Y siempre hago el comentario, ¿puedes creer en algo que nunca has oído? ¿Puedes oír algo que nunca se ha dicho? Quiero decir, esto parece mundano, pero escucha, esto es fundamental. Dios no dijo, todo en Génesis. Y tienes que darte cuenta de que mientras estos patriarcas del Antiguo Testamento estaban surgiendo, nunca oyeron algunas de estas cosas que nosotros estamos oyendo, porque Dios aún no lo había dicho. Él lo había mantenido en secreto, dice Pablo. Y así que siempre recuerda eso, que no puedes creer en algo que Dios no ha dicho. Y tú, una vez que lo oyes, Él espera que lo creas. Y así que este es el todo concepto de todo esto. Está bien, volvamos a Romanos en un minuto para 17. Así que la fe o creer viene por el oír. El oír viene, bueno, por la palabra de Dios, o en términos más simples, cuando Dios lo dice. ¿Ves? Está bien. Ahora sabemos que Dios habla a través de la página impresa, a través de los escritores, y en este caso a través del apóstol Pablo. Y dado que Pablo es el apóstol de los gentiles, él es a quien mejor deberíamos escuchar. Oh, sabes, estamos recibiendo a muchas personas que lo están viendo, pero todavía tenemos a muchas personas que están un poco confundidas. ¿Por qué enfatizo constantemente a Pablo? Porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Mientras estás en Romanos, podrías ir también al capítulo 11, versículo 13. Y algunos de estos versículos los uso, ya que aquí hay uno de los culpables. Jerry Poole me dirá, ni más ni menos, hasta que empiece a escucharte. Nunca escuché estas cosas. Repítelo y repítelo y repítelo, porque no soy el único. Está bien, 11:3. Aquí está la base para mi constante énfasis en esto, para ti y para mí. Hoy tenemos que basarnos en lo que Pablo escribe, no en lo que dice Pedro ni en lo que Jesús dijo en su ministerio terrenal. ¿Pero qué escribe Pablo? Está bien, versículo 13, Romanos 11. Porque habló a usted quien gentiles, ¿ves? En la medida en que soy el apóstol, los gentiles. Ahora, si él es el apóstol de los gentiles, y Pedro y los demás eran los apóstoles de Israel, e Israel estaba bajo la ley, 2 y 2 son 4. Esto y esto hacen eso. Así que es mejor que entendamos que no nos basamos en lo que dijo Pedro y Santiago y Juan necesariamente, amo Israel bajo la ley. Es mejor que nos basemos en lo que este hombre nos dice bajo la gracia. ¿Ves? Y ahí es donde está la diferencia. Está bien, ahora, si vuelves a Efesios, entonces él dice, después de que escuchaste la palabra de verdad, o habiendo escuchado la palabra de verdad, ¿y cuál es la palabra de verdad? El Evangelio, ¿ves? El Evangelio, el
evangelio de tu salvación. Está bien, ahora entonces aquí es donde tenemos que volver una parte antigua que a veces casi la agotamos porque es tan básica. 1 Corintios capítulo 15, los primeros 4 versículos. Y estoy constantemente usando esto con las personas que llaman al evangelio. Tienes que saber que esto es lo que Dios ha dicho ahora. Esta es la palabra que ha sido proclamada y es mejor que creamos en ella o estaremos en problemas y no puedes evitarlo. No puedes pasarlo por encima ni por debajo. Tienes que enfrentarlo de frente. Este es el evangelio, la palabra de verdad. ¿Está bien? ¿Lo tienes? 1 Corintios 15, comenzando en el versículo 1. Además, y hermanos, bueno, un comentario sobre esto un poco más tarde. Recuerda, Pablo siempre escribe al creyente, ¿está bien? Así que dice, además, hermanos, os declaro el evangelio, el cual os he predicado, el cual también habéis recibido y en el que... Ahora bien, ¿qué implica nuevamente esa palabra posición? ¿Ves? Posición. No estás ahí flotando de una doctrina a otra. No estás ahí como un barco sin timón. Estamos posicionados en virtud de haber creído en el evangelio. ¿Está bien? Versículo 2, por el cual, es decir, por el evangelio, por el cual sois salvos. Sí. Ahora, es condicional, por supuesto, que mantengas en memoria o que entiendas lo que os he predicado, a menos que creáis en vano. Ahora, de nuevo, tienes que entender de qué se trata la palabra de verdad. Ahora, aquí está el evangelio de la verdad, porque os he entregado, primero de todo aquello que también recibí. Ahora entendemos por Gálatas 1. ¿De dónde lo recibió Pablo? Ahora no se supone que debas entrar en la preposición, pero yo lo voy a hacer. ¿De dónde lo recibió? Bueno, del cielo, del Señor, ascendido en gloria. Él recibió por revelación estas verdades básicas. ¿Está bien? Siguiendo leyendo, ¿qué había recibido? Como eso. Y aquí está como que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Esa es la verdad. Y cualquier cosa que comprometa eso o lo desvíe de una forma u otra, no es verdad. Entonces se convierte en lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 1, que pervertido. Así es, Sharon, una persona pervertida, evangelio, pero nos mantenemos en la verdad y que caigan las fichas donde tengan que caer. Está bien ahora. Si regresan a Efesios capítulo 1 y este versículo, oh Dios, qué versículo tan poderoso a la luz de tanto. Hay por ahí en el cristianismo hoy en día, esto simplemente derriba un tanto de ello de un solo golpe, porque no tanto por lo que dice, sino por lo que no dice. ¿Ves? No. ¿Ves? Ahora mientras lees este versículo, pregúntate constantemente. Muchos de ustedes incluso han sido criados en algunas de estas otras ideas. ¿Está aquí? No. No, no hay nada más aquí. Pero y después de ti, que creer. Ahora no voy a mencionar otras. Dirán, estás haciendo lo que dijiste que no harías, no atacas. No, no voy a señalarlo. Te dejaré hacerlo. ¿Cuánto? Lo que te han enseñado no está aquí. Bueno, si está aquí, si no está aquí, entonces es superfluo. Es paja y es mejor que simplemente la soples. Pero aquí está la verdad básica, que después de escuchar el Evangelio de la salvación y del cual Cristo, por supuesto, es el centro, Él es el epítome de eso. Él es el que murió, Él es el que fue sepultado, Él es el que resucitó de entre los muertos. ¿Está bien? Entonces fue en Él, entonces en quien creíste, pusiste tu confianza, tu fe y eso fue todo. Todo el mundo lo complica. Y creo que eso es un truco satánico. Oh, no hay nada que al diablo le guste más que hacer que la gente piense, bueno, es tan difícil. Recuerdo haber revisado uno de mis programas más antiguos, doblando una cinta o algo así,
Y ensayé cuando estaba enseñando en San Antonio. Una señora sabía que estaba teniendo muchos problemas. Ella quería la seguridad de la salvación, pero su religión era tan, ¿qué debería decir? Tenía tanto, la puso en una esclavitud que simplemente no podía ver. Y así. Después de una de las clases se acercó y habló conmigo todo el tiempo. Y nunca lo olvidaré. Dije, ahora mira, todo lo que tienes que hacer es creer que como pecador Cristo murió por ti y resucitó de entre los muertos. Y cuando crees eso, Dios hace todo lo demás. Y ella me miró con la mirada más exasperada y dijo, pero Les, eso es demasiado simple. Y no es eso exactamente lo que la mayoría de la gente piensa. Oye, tiene que ser más difícil que eso. Pero no lo es. Es tan simple que sí, un niño de 5 años puede entenderlo. Las personas de 90 años pueden entenderlo y todos los que están en medio. Pero todos ven, los religiosos, los teólogos y los que están en el poder simplemente lo han cargado con todos estos otros requisitos. Tienes que venir por aquí, tienes que venir por allá. Pero escucha, este versículo expone todo eso. Este versículo dice que es tan simple como ABC, que cuando vienes como un pecador perdido y crees en la verdad del Evangelio, entonces Dios hace todo lo demás. No lo hacemos. Está bien, ahora terminemos el versículo y veremos lo primero que Dios hace cuando nos ve creer en el Evangelio. Luego nos selló con ese Espíritu Santo de modo promesa. Ahora, esta palabra sellado, de nuevo, ahora, no soy un experto en idiomas, no soy un erudito del griego, pero sé esto por mis pequeños y débiles intentos de estudiar el idioma, que esta palabra, sellado, se remonta a la antigüedad y era una marca, propiedad. Si un rey ponía su sello en algo, significaba que pertenecía al imperio. Sí, alguien compraba un terreno o algo así y ponían su sello en esa escritura de propiedad, denotaba propiedad y nunca perdió su significado. Todo el camino de regreso a través de las escrituras, hacia adelante a través de las escrituras. De hecho, cuando hablo de adelante, vamos a pasar a Judas, un momento, donde tienes casi la misma palabra, proviene de la misma raíz, si no me equivoco, en el pequeño libro de Judas, justo antes de Apocalipsis. ¿Recuerdas? Capítulo o versículo 1, solo hay un capítulo, pero versículo 1. Ahora supongo que tendré que desacelerar ya que recibí algunas quejas de no dar tiempo para encontrar las escrituras, así que aseguraré de que todos lo hayan encontrado y luego confío en que ellos también lo habrán hecho. Pero el pequeño libro de Judas, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido santificados por Dios, el Padre. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Preservado. Mira, ahora nadie más que las mujeres que pueden envasar frutas y verduras sabe lo que significa esa palabra mejor que ellas. Y eso significa que una vez que ese frasco o esa lata está sellada, vaya, esa comida es buena por quién sabe cuánto tiempo. Mira, está preservado, está sellado y también está preservado esa marca de propiedad. Pero todo el concepto es que una vez que Dios nos ha sellado, no somos solo suyos. Por una semana o dos, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Para siempre? Oh, no, a algunas personas no les gusta eso. No puedo evitarlo. La Biblia lo enseña que estamos sellados para siempre. Pero tenemos que asegurarnos de que estamos en el lugar donde podemos ser sellados. Ese es el problema, ¿sabes? Está bien, aquí estamos. Habiendo escuchado la palabra, de verdad, el Evangelio, y cuando creemos, somos sellados. Siempre me gusta usar la palabra siendo ganadero, marcado. Vaya, cuando ese animal está marcado, hay una señal de propiedad que no puedes quitar. Oh, podrías poder marcarlo un poco, pero no puedes quitarlo. Está ahí para siempre. Lo que respecta a ese animal, oh, es lo mismo el momento en que creemos. La persona de la deidad, el Espíritu Santo, nos hizo una marca de la propiedad de Dios. Ahora,
Es interesante, de nuevo, que en griego la palabra aquí, espíritu, es simplemente pneuma. Ese es el espíritu. Y en el momento en que creímos, recibimos el pneuma, el Espíritu Santo. Ahora lo pondremos ahí solo para identificación. No está en el original, pero sin embargo, es una indicación de que el Espíritu Santo es quien se ha convertido en nuestra marca. Él es quien denota la propiedad que pertenecemos a Dios. Muy bien. Ahora entonces, bajemos durante el próximo minuto o dos al versículo 14. Una vez que el Espíritu Santo ha sido puesto dentro de nosotros como la marca, propiedad de Dios, entonces pasa a la otra parte del trabajo del Espíritu, y eso es, Él se convierte en el anticipo o el pago inicial de nuestra herencia de nuevo. Ahora seamos estudiantes de la Biblia. Volvamos de nuevo al versículo 11. Solo tenemos que seguir comparando las Escrituras con las Escrituras, línea por línea. Versículo 11, en este mismo capítulo, en quien hemos obtenido una herencia. Bueno, ¿cuál es la herencia? Ahora volvamos a Romanos. Romanos, el capítulo 8. Romanos, capítulo 8, y bajando al versículo 14. Dice lo mismo, solo de una manera un poco diferente. Romanos 8, versículo 14. Lo siento, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el pneuma, son los hijos, los niños o los nacidos de Dios. No dice que podrían ser, dice que son. Ahora bien, versículo 15, porque no has recibido el espíritu de esclavitud a volver a temer, sino que, por el contrario, hemos recibido el espíritu de adopción o esa colocación como un hijo pleno, por lo cual podemos clamar, Abba, Padre. Y ahora, aquí viene, versículo 16, el espíritu, el pneuma mismo, da testimonio con nuestro espíritu de que somos. Eso es un artículo definido, ¿no? Somos, no, hay peros ni dudas al respecto. Y nosotros somos los hijos o los nacidos de Dios. Y luego el versículo 17, y si somos hijos, entonces somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y así sucesivamente. Ahora volvamos a Efesios en estos últimos segundos. Volvamos a Efesios. ¿Cuál es nuestra herencia? Bueno, eso que es parte de aquel que nos ha comprado y nos ha hecho suyos. En otras palabras, todo lo que le pertenece a Cristo ahora nos pertenece a nosotros. ¿Ves? Y esa es nuestra herencia. Y todo es porque creemos en el Evangelio. Ahí es donde comienza. ¿Creemos en el Evangelio? Dios se mueve y nos sella con ese Santo Espíritu. Promesa. Y luego, como un regalo, ese Espíritu Santo nos da el qué. La herencia. Ahora espero no tener que dar la espalda cuando sea hora de terminar. La siguiente palabra para ese próximo versículo es el pneuma hagion. Muchos de ustedes me han escuchado esto en clases de Oklahoma. El pneuma hagion ahora será traducido al inglés. ¿Sabes qué es el pneuma hagion? ¿Recuerdas ese poder de lo alto? Bueno, es hora de parar. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, T4
152. Esa es la ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma 74502. A través de la Biblia es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick